Propiedades de las derivadas, parte 1. Vamos a trabajar una parte en este video de las propiedades de las derivadas. Y tenemos la primera propiedad o la propiedad número 1 que nos dice si tenemos la función f de x igual a k, donde k es una constante, entonces f' de x es igual a 0, o la primera derivada de f' de x es 0. Entonces la derivada de una constante siempre va a ser 0. Podríamos dar como por ejemplo si tengo f de x igual a 8, podríamos decir. Entonces la primera derivada de esa función o f' de x entonces sería 0, ¿verdad? Otro ejemplo práctico, por ejemplo f de x igual a negativo 10, entonces f' de x es igual a 0. También podría ser una potencia. Si tengo f de m igual a 1/3, entonces f' de m es igual a 0. Entonces la derivada de una constante siempre va a ser 0. Propiedad número 1. En la propiedad número 2 tenemos la propiedad a la que normalmente le llamamos función identidad. Entonces, ¿en qué consiste la función identidad? Si tenemos si tenemos f de x igual a x, por eso le llamamos identidad, entonces la primera derivada de esa función va a ser 1. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo tengo f de m igual a m, entonces la primera derivada de esa función va a ser 1. O f' de m es igual que 1. Otro ejemplo podría ser f de w igual a w. Entonces la primera derivada o f' de w va a ser 1. Por eso le llamamos función identidad. Llegamos a la propiedad número 3. Esta es una de las más utilizadas y es la derivada de una potencia. Entonces si tenemos nosotros la derivada o una función para potencia, entonces la primera derivada de esa función o f' de x va a ser igual al exponente, que sería n, multiplicado por la base de la potencia, que es x, y el exponente ahora me va a quedar disminuido en 1. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que comprendamos esta propiedad. Entonces, por ejemplo, si tengo f de x igual a x a la 4, es una potencia. Entonces, al encontrar la primera derivada de esa función, sería igual al exponente, que es 4, multiplicado por la base, que es x, y el exponente disminuido en 1. Entonces 4 menos 1. Esto nos quedaría entonces f' de x igual a 4, x y 4 menos 1, 3. Esa sería la respuesta. Como ya vimos cuál es el proceso, vamos a hacer otro ejemplo, pero lo vamos a hacer más rápido. Entonces, si por ejemplo yo tengo f de x igual a x a la 6, entonces sería f' de x igual a 6 por x, y de una vez 6 disminuido en 1 es 5. Esa sería la respuesta. Vamos a hacer un ejemplo también cuando el exponente es una fracción, porque a veces nos aparecen ejercicios así y pues se nos complica un poco la historia, pero realmente es bien fácil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x elevado a las 5 medios, entonces esto sería igual f' de x igual a 5 medios, porque sería el exponente, multiplicado por la base, que es x, y ahora 5 medios me quedaría disminuido en 1. Este 1 yo lo puedo escribir como 2 sobre 2, ya que 2 sobre 2 es igual a 1. Lo vamos a hacer aparte, solo esta parte voy a hacer acá. Entonces sería como que yo tuviera 5 medios menos, y el 1 lo voy a escribir como 2 sobre 2. ¿Para qué? Para que las fracciones tengan el mismo denominador. Es como que ampliáramos este 1 a 2, ya que 2 entre 2 es el mismo 1 que tengo acá. Entonces nos quedaría 5 menos 2, que sería 3, sobre, como este es el mismo, solo lo copio. Entonces me quedaría 5 medios menos 1 igual a 3 medios. Escribiendo toda la respuesta, entonces sería f' de x igual a 5 medios x
elevado a la ¿qué? A la 3 medios. Elevado a la 3 medios. Y esa sería la respuesta. Hay casos donde el exponente nos queda la respuesta como negativa. Vamos a hacer uno también. Por ejemplo, si tengo f de m igual a m a la 3/5, por ejemplo. Entonces, para encontrar la primera derivada de esa función, sería igual a 3/5 m y 3/5 me queda disminuido en 1, porque eso dice la propiedad. Entonces lo vamos a hacer aparte, solo la operación del exponente sería 3/5. Ahora fíjense bien, el 1, entonces ahora como lo necesito con base de 5, entonces lo voy a convertir en 5/5, ya que 5 entre 5 es el mismo 1, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder trabajar con las fracciones homogéneas. Entonces me quedaría 3 menos 5 igual a negativo 2 sobre el mismo denominador, que es 5. Entonces nos quedaría negativo 2/5 como respuesta. Entonces sería f' de m igual a 3/5 m, y acá en el exponente me queda negativo 2/5. Solo que en matemáticas obviamente no podemos o no es conveniente dejar los exponentes negativos, así que lo vamos a pasar al denominador para que nos quede positivo. Esta regla ya la conocen, así que nos quedaría 3/5. Vamos a abrir espacio acá. Y toda esta parte va a pasar ¿a dónde? Va a pasar al denominador para poder escribir el exponente positivo. Entonces nos quedaría 3 sobre 5m elevado a la 2/5 ya positivo. Y esa sería entonces nuestra respuesta final. Creo que queda clara la regla número 3 o propiedad número 3. Entramos a la regla número 4, que sería f de x igual a k multiplicado por x a la n. Entonces la primera derivada de esa función es igual a n por k, o sea el exponente por la constante, y el exponente siempre nos queda disminuido en 1. Entonces prácticamente es muy parecida a la anterior, solo que aquí la constante puede ser diferente de 1, y en la regla pasada pues la base siempre era 1. Entonces veamos un ejemplo para que nos quede clara. Entonces si tengo por ejemplo f de x igual a 5 elevado a la 4, entonces vemos que ya la base es diferente de 1, es una constante. Entonces la primera derivada sería, según la regla, dice, miren, 5 por el exponente, entonces sería 5 por 4, 20. Y el exponente de una vez me queda disminuido en 1, entonces 4 menos 1 sería 3. Fácil. Otro ejemplo, para que asimilemos rápido, sería por ejemplo si tengo f de x, por ejemplo 8 elevado a la 5. Entonces sería f' de x igual a, de una vez, 8 por 5 o 5 por 8, 40. Y el 5 disminuido en 1 pues es 4. Y esa es nuestra respuesta. También en esta propiedad se nos puede presentar un caso donde el exponente sea negativo, sea una fracción, como por ejemplo este. Entonces igual, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar, fíjense bien, la constante, que es 3, por el exponente, que es 2/3. Lo voy a escribir para que quede más claro. Y el exponente, que es 2/3, lo vamos a disminuir en 1, o le vamos a restar 1. Entonces nos quedaría f' de x igual a 3 por 2, 6. 6 entre 3 es 2, o podemos hacerlo de una vez eliminando los 3 y solo nos queda 2. X. Esta parte, como ya la trabajamos en la propiedad anterior, yo creo que ya no nos va a costar. Entonces sería 2/3. Este 1 lo voy a convertir en 3/3 para que las fracciones me queden homogéneas. Entonces al resolver me quedaría 2 menos 3 es
negativo porque este es mayor, entonces me quedaría negativo 1/3. Entonces ese negativo 1/3 va como exponente, solo que recuerden que cuando el exponente es negativo no es conveniente dejarlo ahí, así que lo voy a pasar abajo al denominador. Entonces esta respuesta me quedaría 2 y todo esto pasa ¿a dónde? Al denominador para quitar el negativo. Esto solo lo vamos a hacer cuando la respuesta sea negativa. Si aquí el 1/3 me hubiese quedado positivo, esa hubiese sido la respuesta. Esa sería entonces la regla número 4. Y llegamos a la regla número 5, que es la derivada de una suma o resta. La vamos a aplicar de una vez porque igual aplica para la suma y para la resta. Entonces nos dice que si tenemos la suma, en este caso de dos funciones, pero pueden ser más, de dos términos, perdón. Entonces la primera derivada de esa función va a ser igual a la derivada de cada término. Lo vamos a hacer con un ejemplo porque creo que el estudiante al ver el ejemplo capta más rápido la regla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, en este caso tenemos resta y tenemos suma. Entonces la primera derivada de esta función sería igual a la primera derivada de cada uno de estos términos, y como tengo 3 términos, entonces debo derivar los 3 términos para encontrar la respuesta. En el primer término, si nos fijamos, tenemos que aplicar la regla número 4, que sería una constante multiplicada por una potencia. Entonces lo hacemos 2 por 3, 6, x, y 3 disminuido en 1 sería 2. En la siguiente tenemos, si ustedes se fijan, que aplicar la misma propiedad. Entonces decimos 3 por 1, 3, y recuerden que aquí aplicamos la función identidad. Entonces esto sería, x sería 1 y 3 por 1 pues es siempre 3. Otra forma de verlo es como que dijéramos 3 por 1, 3, y este disminuido en 1, entonces sería x elevado a la 1 menos 1. Esto sería igual a x a la 0, y la potencia 0 nos dice que toda base elevada a la 0 es igual que 1. Y 3 por 1 pues es 3. Y esta sería nuestra primera regla, que decía que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces ese 0 ahí pues al final no es necesario escribirlo, yo lo escribí solo para recordar la regla. Entonces realmente la respuesta sería esta. Vamos a hacer un ejemplo, uno más, para que quede claro. Y con este ejemplo vamos a concluir la primera parte de las propiedades. La próxima semana miraremos otra parte de propiedades y otros ejemplos. Concluimos entonces. La primera derivada de esta suma o resta sería, en este caso, regla número 2, pasa el exponente y multiplica por la base, y el exponente disminuido en 1 pues sería 2. Aquí sería 3 por 2, 6, x, 2 disminuido en 1 es 1. En esta sería 7 por 1, 7, esta se convierte en 0, entonces ahí queda. Y toda derivada de una constante 0, ya no la voy a escribir aquí porque ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y esta sería la respuesta. Espero que este video les sirva para hacer los ejercicios que les voy a dejar de tarea, y nos vemos en el próximo video con la segunda parte de las propiedades de las derivadas.